Hola amigos, saludos y sean bienvenidos a continuar la historia del mago Harry Dresden. Esto es Fantasía Audible. Capítulo 37. La trampa. Usamos la aguja giratoria en el cuenco de agua como una brújula, conduciendo primero de norte a sur para triangular la ubicación de nuestros amigos. Como hechizos de rastreo, este era un poco más torpe que la mayoría. Teníamos que detener el Monster móvil y dejar que el agua se asentara para usarlo, pero bueno, nada es perfecto. Rastreamos a nuestros amigos, y presumiblemente al Caperuza Roja y compañía, hasta la orilla del lago. El sol se ponía a nuestras espaldas y había aparecido brevemente tras las nubes. El perfil de la ciudad proyectaba sombras largas y frías sobre nosotros. Harry, dijo Molly. ¿Sabes qué esto es una trampa? Dije. Sí. El Caperuza Roja sabía exactamente lo que yo haría con esos trozos de pelo. Molly pareció un poco aliviada. Vale. Entonces, ¿cuál es el plan? Una vez que estemos seguros de dónde están, dije, voy a entrar por la puerta principal. Ese es el plan. Voy a hacer mucho ruido, dije. Mientras tanto, tú y el Super Chucho os colaréis por detrás, con sigilo, neutralizaréis a cualquier guardia que no me esté vigilando y sacaréis a nuestro equipo. Oh, dijo Molly. ¿Seguro que no quieres que sea yo la distracción? Era una pregunta justa. El hechizo de la rave de una sola mujer de Molly podía atraer más atención que un accidente en una exhibición aérea. Los Cide saben todo sobre velos, dije. Los míos no son lo suficientemente buenos para acercarme a ellos. Los tuyos sí. Es así de simple. Entiendo, dijo ella, y tragó saliva. Así que, vamos a depender de mí para la parte importante. Salvar a la gente. Llevas un tiempo jugando a ser Batman, chica, le dije. Creo que puedes con esto. Normalmente yo era la única en peligro si metía la pata, dijo Molly. ¿Estás seguro de que este es el plan correcto? Si crees que puedes manejarlo, dije. O si no. Oh, puse una mano en su hombro. No tenemos tiempo para andarnos con rodeos en esto. Así que vamos a lo más simple. Cuando empiece, si alguien se cruza en tu camino, quiero que le des con todo lo que tengas, directo en la cara. Mouse irá contigo como el músculo. No debería ir contigo. Quiero decir, si vas a pelear. No voy a pelear, dije. Sin tiempo para prepararme, sin plan, perdería una pelea. Voy a ser una distracción grande y ruidosa. Pero ¿y si te metes en problemas? Esa es mi parte. Tú haz la tuya. Concéntrate en tu objetivo. Entrad, cogedlos, salid, haced la señal. Luego todos huimos. ¿Entendido? Ella asintió con firmeza. Entendido. Guau, dijo Mouse. Vaya, dije unos momentos después. Habíamos triangulado con el hechizo de rastreo y reducido su ubicación a un solo edificio, y ahora acechábamos en un callejón al otro lado de la calle. De hecho, ya he estado ahí antes. ¿Ah, sí? Sí, dije. Un cliente había perdido a un niño o algo así por culpa de un brujo de pacotilla a medio hacer. Tenía esos diálogos cursis y todo, iba a sacrificar al niño con este cuchillo grande, barato y con pinchos. ¿Cómo terminó aquello? Si mal no recuerdo, me dieron una paliza, dije. Tampoco gané mucho dinero con eso. El malo huyó y la cliente se fue amenazando con una demanda. Excepto que dejó al niño. Resulta que ni siquiera era su madre, y sus padres de verdad intentaron que me arrestaran. No volví a saber de ella. Ni idea de qué iba todo aquello. Tiza. Molly rebuscó en su bolsa y sacó un trozo de tiza que me pasó. Me agaché y esbocé rápidamente un diagrama del almacén rectangular. Aquí está la puerta principal. La puerta de la oficina. La puerta trasera. Hay algunas ventanas arriba del todo, pero tendrías que ser un pájaro para llegar allí. La parte trasera del almacén sobresale sobre el agua, pero hay una plataforma de madera alrededor de la parte de atrás. Por ahí entraréis vosotros, por la puerta trasera. Cuidado con los cables trampa. Mouse puede ayudar con eso. Confía en él. Básicamente somos ciegos y sordos en comparación. Bien, dijo Molly, asintiendo. Vale. No te quedes colgada pensando en lo que podría pasar si sale mal, dije.
Enfócate, concéntrate, igual que hacemos para un hechizo. Entrad. Cogedlos. Salid. Hagámoslo, dijo ella, antes de que vomite. Te daré 5 minutos para que te pongas en posición. No entres hasta que yo haga ruido. Bien, dijo Molly. Vamos, Mouse. El gran perro se puso al lado de Molly, y ella ni siquiera tuvo que agacharse para meter los dedos de una mano en su collar. Quédate así de cerca de mí, ¿vale? Le dijo a Mouse. Él la miró y movió la cola. Ella le dedicó una sonrisa temblorosa, me hizo un gesto con la cabeza, pronunció una palabra y desapareció. Empecé a contar hasta 300 y me pregunté brevemente por qué seguía encontrándome con usos repetidos de varios lugares de la ciudad. No era la primera vez que me enfrentaba a tipos malos que elegían reutilizar un lugar que otros tipos malos habían usado antes que ellos. Tal vez existía una asociación de tiempos compartidos para villanos. Tal vez mi vida era en realidad un programa de televisión de cable básico y no podían permitirse gastar dinero en decorados nuevos todo el tiempo. Y esto parecía más probable, tal vez había una razón para ello. Tal vez la vibración particular de ciertos puntos simplemente les resultaba más familiar a los depredadores. A los depredadores les gusta tener su guarida en un lugar con múltiples entradas y salidas, aislados de entradas fortuitas, cerca de suministros de lo que sea que les guste comer. Los depredadores sobrenaturales también tendrían cierto nivel de conciencia de la naturaleza del Never Never que lindaba con cualquier parte de nuestra realidad, aunque solo fuera por instinto. Tendría sentido que se sintieran más cómodos en lugares que conectan con partes del Never Never donde se sienten a gusto. Quiero decir, a todo el mundo le gusta comer en un lugar que se siente como en casa. Si sobrevivía al día siguiente, necesitaba empezar a llevar un registro de dónde les gustaba a estos payasos dar rienda suelta a sus locuras sangrientas. Podría darme ventaja algún día. O al menos una lista de lugares que vendría bien quemar. Hacía siglos que no quemaba un edificio. 299. 300. Lista o no, mascullé, aquí voy. Salí del callejón frente al almacén, reuniendo mi voluntad en un escudo alrededor de mi mano izquierda y preparando una lanza de fuerza en la derecha. Maldita sea, echaba de menos mi equipo. Matt me había obligado a aprender a apañármelas sin él, pero eso no significaba que pudiera hacerlo igual de bien. Echaba de menos mi pulsera de escudos. Echaba de menos mi vara de chorro de fuego. Echaba de menos mi abrigo con armadura de hechizos. Con ese equipo, esto sería bastante sencillo. Podría protegerme mejor desde todas las direcciones y tendría mucho más alcance en mis hechizos para obligar a los malos a mantener la cabeza baja. Pero me llevaría semanas construir otros nuevos, y tenía que trabajar con lo que tenía, que era básicamente solo yo. Mis escudos serían igual de fuertes, pero no podría mantenerlos tanto tiempo, ni en todas las direcciones. Así que no podía entrar con una bonita y cómoda burbuja de fuerza a mi alrededor. Sin el brazalete o una herramienta similar, solo podía protegerme por el frente, y solo durante unos segundos cada vez. Mis hechizos ofensivos golpearían con la misma fuerza, pero tendrían un alcance menor y tardarían unas décimas de segundo cruciales más en ejecutarse. Tío, echaba de menos mis juguetes. El almacén tenía una pequeña valla, cubierta con láminas de plástico y rematada con alambre de espino. Había una zona de entrada frente a la puerta principal, aunque la puerta había sido arrancada de sus bisagras por algún rufián trastornado que no se parecía en nada a mí, sin importar lo que dijeran los testigos, y aparentemente nadie la había reemplazado desde entonces. Había demasiado espacio abierto ahí fuera. Sería un objetivo muy jugoso. Lo cual era en parte el objetivo. Hacerme tan atractivamente vulnerable que nadie vigilara la puerta trasera. No era la mejor idea del mundo salir a pecho descubierto así, pero faltaba apenas una hora para la noche de Halloween y no había tiempo para ser inteligente. Dicho esto, hay una diferencia entre ser temerario y estar loco. No me gustaba especialmente la idea de tropezar con un cable trampa atado a, digamos, una mina antipersona, así que antes de entrar, lancé mi brazo derecho hacia adelante en un gran movimiento circular por debajo del hombro, como si estuviera intentando lanzar una bola de bolos a los pinos 2 carriles más allá de donde estaba. Mascullé. Forzaré.
Mientras lanzaba el hechizo, concentrándome en dar a la fuerza que había liberado la forma que necesitaba. La energía onduló por el suelo en una onda de choque que levantó polvo, trozos de grava y pedazos irregulares de asfalto roto. Onduló por el suelo hasta el almacén y golpeó contra su entrada principal con un estruendo gigante y hueco. Decid, ¿quién es? Grité hacia el almacén, caminando ya rápidamente hacia adelante, mientras el polvo aún flotaba en el aire. Así sería más posible, aunque no probable, detectar a cualquiera de los compinches Side del Caperuza Roja que pudieran estar escondidos bajo un velo en el interior. Os reto. Os reto doblemente, gallinas. Lancé otra ráfaga de fuerza contra las grandes puertas de carga del frente del almacén, algo pensado para hacer mucho ruido, no para derribarlas. Tuvo éxito. Una segunda conmoción enorme hizo que las vigas de acero y las paredes metálicas del edificio resonaran como una campana vasta y oscura. El mago furioso, ese es quien. Grité. Tenéis 10 segundos para liberar a mis amigos, ilesos, o voy a aplastar hasta el último de vosotros. Tuve tal vez medio segundo de advertencia, y entonces una forma negra veloz bajó en picado desde arriba de mí y lanzó un zarpazo a mis ojos con sus garras. Eché la cabeza hacia atrás para apartarme, solo para ver un halcón batiendo las alas para remontar el vuelo tras su picado. Giró en el aire y, mientras lo hacía, brilló, y en un instante el halcón desapareció y uno de los Side estaba allí en su lugar, trazando un arco en el aire en caída libre, sosteniendo un arco y una flecha en sus manos. Tensó y disparó en el mismo instante en que cambiaba de forma, y apenas logré atrapar la flecha en mi escudo. Antes de que pudiera empezar a caer, completó el giro y volvió a cambiar, regresando a su forma de halcón, luego batió las alas y continuó subiendo hacia el cielo. Maldita sea. Eso se vio increíble. Se necesitaba una maestría seria en el cambio de forma para llevar equipo, ropa y cosas contigo cuando cambiabas, pero ese tipo lo había hecho parecer tan fácil como respirar. Quiero decir, digas lo que digas de las hadas, tienen estilo. No tanto estilo como para que yo no lanzara otro rayo de fuerza tras el arquero volador, pero fallé y él se alejó volando con un chillido burlón. Entonces sentí un pequeño y agudo dolor en mi pierna izquierda. Miré hacia abajo y vi un pequeño dardo de madera clavado en la parte posterior de mi pantorrilla. Estaba tallado, perfectamente liso y redondo, y emplumado con unas diminutas astillas de pluma escarlata. Giré la mirada hacia atrás y capté un único destello del Caperuza Roja agazapado en lo alto de la valla que rodeaba el almacén, equilibrando su peso con aparente facilidad sin esfuerzo a lo largo de un filamento de alambre de espino que no debía tener más de 1,5 milímetros de ancho. Su boca estaba estirada en una amplia y maníaca sonrisa. Sostenía un tubo plateado corto en una mano y, cuando mis ojos encontraron su rostro, se tocó los labios con 2 puntas de los dedos de su otra mano, me lanzó un beso y se dejó caer hacia atrás de la valla, desapareciendo de la vista. Me giré hacia él y levanté mi escudo, luego di media vuelta y lo incliné hacia aquel lado, girando nerviosamente la cabeza, mirando a todas partes a la vez. Pero eso fue todo. Suponiendo que los Side no fueran simplemente indetectables para mis sentidos, se habían ido. Una lenta sensación de ardor empezó a extenderse desde la herida de mi pierna. Un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. Me arranqué el dardo de la pantorrilla. No había hecho mucho, la delgada lanza de madera había penetrado tal vez medio centímetro en mi piel, pero cuando me subí la pernera del pantalón para mirar, encontré un reguero desproporcionadamente grande de sangre saliendo de la pequeña herida. Y esa sensación de ardor se convirtió en una presencia casi infinitamente mayor con cada latido del corazón. Esto no había sido una crisis de rehenes en absoluto. Había sido un asesinato. O algo parecido. Maldita sea. Gruñí. Me la han vuelto a jugar. Estoy harto y cansado de esta mierda de puñaladas por la espalda. Entré más o menos como una tormenta en el almacén, abriendo de un empujón la puerta de la oficina y avanzando por la planta principal. El lugar estaba tan vacío como recordaba, quitando los restos de varios vagabundos que habrían pasado por allí entre el presente y el pasado. Molly estaba al fondo del almacén, cerca de la puerta. Estaba ayudando a Justine a incorporarse. Mac también estaba allí, y él y Butters estaban entre ambos ayudando a una Andy de aspecto vacilante a mantenerse en pie.
Mouse montaba guardia entre el grupo y la parte delantera del almacén, y empezó a mover la cola cuando me vio. Despejado, les grité mientras me acercaba deprisa. O al menos despejado-ish. ¿Qué ha pasado? Estaban bajo un encantamiento de sueño, informó Molly. Cosas bastante estándar. Los he despertado. ¿Todo el mundo bien? A Andy la golpearon en la cabeza cuando se la llevaron, dijo ella. Aparte de eso, creo que estamos bien. Al hablar, la voz de Molly nunca tembló, pero sus ojos parpadearon con incertidumbre hacia Mac. Miré más de cerca todos. Andy, Butters y Justine habían estado atados. Justine estaba justo ahora terminando de que le cortaran las cuerdas de las muñecas y, mientras Molly las cerraba con una navaja, pude ver las marcas de color rojo intenso que habían dejado en sus delgadas muñecas. Butters y Andy también las tenían, visibles incluso en la penumbra del almacén. Mac no. Eso era interesante. ¿Por qué Mac no había sido atado? O si lo había sido, ¿cómo es que no había ninguna marca que lo demostrara? De cualquier forma, era extraño. Mi primer instinto fue agarrarlo y exigir respuestas, pero el enfoque directo no me había dado nada más que confusión durante todo este estúpido día. Podría ser un matón mejor que en cualquier otro momento de mi vida, pero eso no importaría si no podía averiguar dónde aplicar mi fuerza. Y estaba condenadamente cansado de que me sorprendieran por la espalda. Así que era hora de volverme civilino. Apreté los dientes y fingí que Molly no me había dado ninguna pista. Muy bien, gente, dije. Vámonos. Creo que se han ido, pero podrían volver. ¿Eso es todo? Preguntó Molly. Esperaba más problemas que... Se interrumpió, mirando fijamente al suelo detrás de mí. Mi pierna palpitó y ardió un poco más, y la miré con irritación. Para mi sorpresa, vi una larga línea de pequeñas manchas de mi sangre en el suelo de baldosas. La pequeña herida había seguido sangrando, empapando mi calcetín y mi zapato, y goteando por mi talón. ¿Qué ha pasado? Preguntó Molly. Ha sido otro truco estúpido, dije. El objetivo no era pedir rescate por ellos. Era traerme aquí, bajo presión, y demasiado tenso para defenderme de todas las direcciones. Levanté el dardo. Será mejor que averigüemos qué es esta cosa y qué tipo de veneno tiene. Oh, Dios mío, jadeó Molly. Aceptaré cualquier ayuda que pueda conseguir, dije. Vámonos. Pero antes de que pudiera terminar la frase, hubo un estruendo fuerte, un womp crujiente, y todo el almacén tembló. Apenas tuve tiempo de pensar en cargas de demolición antes de que se oyera un crujido ensordecedor y el suelo se inclinara. Y entonces los últimos 6 metros del almacén, incluyéndonos a todos nosotros, cayeron directamente desde el nivel de la calle a las aguas frías y oscuras del lago Michigan. Capítulo 38. No caímos en vertical. En su lugar, hubo un chirrido de pernos al cizallarse, y nuestra sección del edificio se ladeó borracha y luego se hundió en el agua en un ángulo oblicuo. La confusión fue lo peor. El estruendo, la desorientación inherente al movimiento irregular y luego la breve oleada de terror cuando la gravedad tomó el mando sirvieron para crear una reacción de pánico en mi cabeza, y yo no soy un tipo que entre en pánico fácilmente. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre situaciones como esta. Los seres humanos estamos programados para perder los papeles cuando algo sale mal. No importa si eres un profesor de guardería o un operador de las fuerzas especiales. Cuando ocurran cosas que ponen en peligro tu vida, te asustas. Entras en pánico. Es lo que sucede. Cuando es porque te has despertado con un oso hambriento en tu campamento, suele ser un mecanismo bastante bueno. Pero ser arrojado a aguas negras en un área cerrada no es un lugar donde la adrenalina del pánico te vaya a ayudar. Ahí es cuando tienes que dejar de lado ese miedo de alguna manera y obligarte a usar tu mente racional para guiarte fuera de la situación. Hay dos formas de alcanzar ese estado mental de aterrorizado pero racional. La primera es el entrenamiento, donde grabas una reacción en ti mismo con tanta fuerza y tantas veces que se convierte en una forma de reflejo que puedes ejecutar sin siquiera pensar. Y la otra forma es tener suficiente experiencia para haber aprendido lo que tienes que hacer. Así que lo primero que hice cuando el agua fría me tragó fue cerrar los ojos por un segundo y concentrarme, tal como lo haría si estuviera preparando un hechizo, relajando mis extremidades y dejando que flotaran sueltas en el agua.
Reuní mis pensamientos y analicé mis opciones. Primero, tenía tiempo, pero no mucho. Había tomado una buena bocanada de aire antes de hundirme. Los demás podrían haber hecho lo mismo o no. Así que tenía unos 2 minutos para actuar antes de que la gente empezara a intentar respirar el lago Michigan. 2 minutos no parecen mucho, pero era tiempo suficiente para dedicar unos segundos a pensar. Segundo, estábamos rodeados de revestimiento de acero. No iba a atravesar eso con nada que no fuera una explosión a plena potencia, y eso no iba a suceder mientras estuviera rodeado de agua. El agua tiende a dispersar y derivar a tierra las energías mágicas solo por estar cerca. Cuando el agua te rodea por completo, es casi imposible dirigir cualquier energía fuera de tu cuerpo sin que se extienda y se diluya hasta ser inútil. Los bordes del edificio podrían haberse clavado en el lodo del fondo del lago, no, atrapándonos a todos como bichos bajo la tapa de una caja de zapatos. No había tiempo para buscarlos sistemáticamente, no antes de que la gente empezara a ahogarse. Eso significaba que teníamos que salir por la única vía que estaba seguro de que estaba disponible, la puerta trasera. Excepto que ahora todos estaban dispersos en la negrura, y al menos una persona, Andy, ya estaba desorientada por el golpe en la cabeza. Era posible que otros se hubieran lastimado en la caída o que se lastimaran mientras luchaban por salir. Parecía haber muy pocas posibilidades de que yo pudiera encontrar la puerta, luego encontrarlos a todos en la oscuridad, orientarlos hacia la puerta y sacarlos. Parecía igual de improbable que todos se detuvieran a pensar y llegaran a la misma conclusión que yo. Había una posibilidad muy real de que uno o más de mis amigos se quedaran atrás. Pero, ¿qué otras opciones tenía? No era como si pudiera levantar toda la estructura fuera del agua. No. Yo no podía. Pero invierno sí. Abrí los ojos en la oscuridad, calculé dónde estaba el fondo y nadé en esa dirección. Encontré lodo a pocos pies. Hundí mi mano derecha en el fango, moviéndome con torpeza para lograrlo. Luego volví a quedarme flácido, flotando de forma extraña, anclado por mi mano en el lodo, y concentré mi mente. No iba a intentar levantar el maldito edificio. Eso era una locura. Había conocido seres que podrían haber sido capaces de lograrlo, pero estaba seguro de que yo no era uno de ellos, ni siquiera con el poder del manto del Caballero de Invierno. Además, ¿por qué hacerlo de la forma estúpida? Sentí que sonreía, quizá demasiado ampliamente, en el agua oscura, y desaté el frío del invierno directamente en el suelo bajo mis pies, a través de mi mano derecha. Lo vertí todo, sin guardarme nada, buscando en lo más profundo de mi ser, en la fuente de poder gélido de mi interior, y enviándolo al fango del fondo del lago. El lago Michigan es profundo, y solo sus capas superiores llegan a calentarse de verdad. Más allá de unos pocos metros de la superficie, el frío es una constante, un absoluto, y el lodo en el fondo de lo que calculaba eran 15 o 20 pies de agua, como mucho, estaba húmedo y frío. A medida que el poder salía de mí, el agua hizo lo que siempre hacía con la magia. Empezó a difundirlo, a esparcirlo, que era exactamente lo que yo buscaba. El hielo se formó alrededor de mi mano y se extendió en un círculo de varios pies de ancho en el primer instante, conduciéndose más fácilmente a través del lodo que a través del agua. Puse más esfuerzo y el círculo se ensanchó, formándose más hielo, extendiéndose. Mantuve el frío y el agua que tocaba el fondo empezó a congelarse también. Mi corazón empezó a latir con más fuerza y hubo un rugido en mis oídos. No me rendí, enviando más y más frío al lago que me rodeaba, construyendo capa tras capa de hielo a lo largo de todo el fondo del lago bajo el almacén colapsado. A los 60 segundos, el hielo tenía 3 pies de profundidad y se formaba alrededor de mi brazo y mi hombro. A los 90 segundos, me había engullido la cabeza y el torso, y debía tener 5 o 6 pies de espesor. Y cuando mi cuenta interna llegó a 110, toda la masa de hielo se desprendió del fondo del lago con un gemido y empezó a ascender. Nunca dejé de alimentarlo, convirtiéndolo en un iceberg en miniatura, y las vigas de acero y las paredes del almacén gemían y chillaban mientras el hielo empezaba a levantarlas. Sentí cuando mis pies salieron del agua, aunque la mayor parte de mi cuerpo seguía atrapada en el hielo. Tiré y giré, y pareció que sabía exactamente dónde aplicar presión y torsión sin que nadie me lo dijera. El hielo crujió y me deslicé fuera de él con el mínimo esfuerzo.
Cuando saqué la cabeza, adelante, haced el chiste, estaba sentado bajo una luz tenue sobre una capa de hielo que flotaba varios centímetros sobre las aguas del lago. Todavía estaba en la sección trasera del almacén. La puerta trasera estaba abierta, justo sobre mi cabeza, y dejaba entrar la mayor parte de la luz. Los extremos rotos de la habitación, el suelo y las dos paredes habían quedado incrustados en el hielo, pero de forma torcida. El borde irregular del techo sobresalía un par de pies del agua. Varias personas con aspecto muy sobresaltado y un perro con el pelo pegado al cuerpo temblaban sobre el hielo. Hice un recuento rápido. Todos estaban allí. Me desplomé sobre el hielo aliviado, con la fatiga haciendo que mi cuerpo pesara 1 tonelada extra, y simplemente me quedé allí un momento mientras los restos se balanceaban suavemente en el agua. Después de unos segundos, me di cuenta de que había ojos puestos en mí y levanté la vista. Mis amigos estaban todos sentados o arrodillados sobre el hielo, empapados y temblando, mirándome con los ojos muy abiertos. Los ojos de Molly eran brillantes e intensos, con una expresión ilegible. La boca de Justine estaba ligeramente abierta y sus grandes ojos oscuros reflejaban miedo. Butters me miraba primero a mí y luego al hielo, con los ojos moviéndose de un lado a otro. Las ruedas de su cabeza claramente giraban calculando cuánto hielo había y cuánta energía habría hecho falta para congelarlo. Mac me miraba impasible, sosteniendo todavía a la aturdida Andy. La dulcemente curvada Andy era la más vulnerable. Si pudiera aislarla de la manada, las cosas podrían ponerse interesantes. Después de todo, acababa de salvarle la vida. Me lo debía. Se me ocurrían unas cuantas formas en las que podría expresar su gratitud. Expulsé el pensamiento de depredador de mi cabeza y respiré hondo. Al exhalar, el aire se condensó en un vapor espeso y brumoso, mucho más de lo que lo habría hecho de forma natural, incluso en los días más fríos. Me miré las manos y estaban cubiertas de escarcha, y las puntas de mis dedos y uñas se estaban volviendo azules. Me llevé una mano a la cara y tuve que apartar una fina capa de escarcha. Maldita sea. ¿Qué aspecto tenía yo para que mis amigos me miraran así? Tiempo para los espejos más tarde. Me puse de pie, con paso firme incluso sobre el hielo mojado, y busqué el punto más cercano a la orilla. Extendí una mano, murmuré. Infrigué y congelé un puente de 10 pies de largo desde mi iceberg improvisado hasta tierra firme. Vamos, dije mientras empezaba a caminar hacia la orilla. Mi voz sonaba extraña, áspera. No tenemos mucho tiempo. El sol se había deslizado por debajo de la capa de nubes y el cielo era un banco de carbones encendidos, consumiéndose lentamente hacia el rescoldo y la ceniza cuando regresamos al apartamento de Molly. Thomas y Carrin estaban esperando fuera. Ambos estaban apoyados en la pared cerca del control de seguridad. Thomas tenía una taza de café grande en una mano y un bajel en la otra. Carrin miraba fijamente un smartphone, con los pulgares moviéndose sobre la superficie. Thomas se fijó en el coche cuando se acercó y le dio un codazo a Carrin. Ella levantó la vista y luego se quedó boquiabierta ante el Munster móvil. Puso los ojos en blanco, apagó el teléfono y lo guardó en una funda en su cinturón. Detuve el coche y bajé la ventanilla. Tienes que estar bromeando, dijo Carrin, mirando el coche. Esto. Creo que es un coche de empresa, dije. Carrin se inclinó y miró a todos los de atrás. ¿Qué ha pasado? Dentro. Lo explicaré. Aparcamos y todos se dirigieron al apartamento de Molly, algunos más despacio que otros. Estás cojeando, notó Thomas, caminando a mi lado. Y sangrando. No, estoy, empecé. Luego suspiré. Sí. El caperuza roja me disparó con una especie de dardo minúsculo. Quizá envenenado. O algo así. Thomas emitió un gruñido bajo en el pecho. Ya estoy casi harto de ese payaso. Dímelo a mí. Molly abrió la puerta y, en el momento en que entré, la cuna vino zumbando hacia mí. La pequeña hada acorazada flotaba en el aire cerca de mi cara, con su cabello oscuro volando salvajemente por la turbulencia de sus propias alas. No puedes hacerlo. Gritó. No puedes darles a todos esa pizza. ¿Tienes idea de cuánto daño estás haciendo? ¿Puedo pelear ya, por favor? Tranquila, dije, echándome hacia atrás y levantando las manos. Oye, pastelito, espetó mi hermano. Atrás.
Tú no eres importante, le espetó la cuna a Thomas, descartándolo evidentemente por completo mientras se volvía hacia mí. Lo escribí todo tal como dijiste y ahora se van a manchar todos con esa pizza horrible sin el menor respeto por protegerse adecuadamente, y voy a pelear contra ellos por la pizza. En primer lugar, esa no es una pelea que vayas a ganar, dije, y en segundo lugar, ¿han encontrado algo? Y lo escribí como dijiste y ahora quiero batirme en duelo con ellos. Nada de duelos. Dije, y me dirigí a la mesa del comedor. Efectivamente, la cuna había dibujado pequeñas X precisas en todos los sitios marcados en el mapa. La mayoría se habían hecho con un bolígrafo verde, pero 2 ubicaciones estaban marcadas en rojo. Una estaba junto a uno de los sitios principales que yo había marcado antes, en este lado del lago, al norte de la ciudad. La siguiente estaba en uno de los sitios secundarios, un poco más hacia el interior y en el lado opuesto del lago. La cuna, estaban seguros de que la preparación del ritual estaba en marcha en ambos lugares. ¿Y los demás estaban despejados?, respondió la pequeña hada impaciente. Sí, sí, sí. Mierda, mascullé. Molly, ¿la hora? 25 minutos para la puesta de sol, más o menos, respondió ella. Se acercó a la mesa con un botiquín en las manos. Waldo, puedes echarle un vistazo a esto. En cuanto esté seguro de que Andy no está sangrando en su cerebro, espetó Butters. Ya he llamado a una ambulancia, respondió Molly con un tono de hierro tranquilo, que sonaba inquietantemente igual al de su madre. Andy morirá con todos nosotros si Harry no evita que las cosas estallen, así que ven aquí y atiéndele. Butters se volvió hacia Molly con un odio absoluto en los ojos. Pero luego me miró a mí y volvió a mirar a la aturdida Andy en su silla. Mag la sostenía. El barman miró a Butters y asintió. Odio esto, dijo Butters, con la voz hirviendo de ira. Pero se acercó a la mesa, agarró el botiquín y dijo. Intenta no moverte, Harry. Apoyé el pie y me quedé quieto mientras empezaba a cortarme los vaqueros por la rodilla. Vale, dije. Carrin ya estaba a mi lado y Thomas se unió a nosotros al otro lado de la mesa. ¿Qué noticias hay de los vikingos de Marcone? Equipo de asalto en espera, dijo Murphy, esperando mi orden. Gruñí. Thomas. El equipo de Lara también está listo, dijo él. Butters, ¿qué tenemos de la Paranet? Maldita sea, Dresden, soy un médico forense, no un analista de inteligencia. Le dio un toque a la pequeña herida con algo y una aguja incandescente subió por mi pierna hasta la cadera. NNGH, dije. Nada. Limpió la herida con una gasa y eso tampoco se sintió muy bien. Alrededor de media docena de avistamientos de gente menuda por todas partes. ¿No son de los tuyos? Preguntó Murphy. Algunos, probablemente, dije. Pero creo que son el resto del equipo de Ace. Murphy gruñó. Pensé que el prisionero no te diría nada sobre él. Me encogí de hombros. Imagino que fue Ace quien lanzó los explosivos al Munstermóvil anoche, cuando la gente menuda me asaltó después. Apareció justo cuando la cuna me emboscó en el jardín botánico. Luego, cuando voy a recuperar a mis amigos de manos de su padre, algo más explota. Ha aprendido a jugar con explosivos, dijo Carrin. Sí, pero apenas habéis visto a este tipo, dijo Thomas. Tiene sentido, dije. Especialmente si está jugando con inteligencia, cosa que hace, simplemente reuniendo a un grupo de gente menuda como aliados. Sabe que no podría manejar una pelea directa, así que ha mantenido las distancias. Apenas lo hemos visto, y casi me mata 3 veces en las últimas 16 horas. HNGH, dijo Thomas. ¿Qué tiene contra ti? Preguntó Molly. Era parte del equipo de Lily y Fix, cuando todos eran gente normal, dije. Eran amigos de Aurora y del último caballero de verano. Cuando Mav me contrató para encontrar al asesino de Ronald Reuel, Ace se unió a este sicario Gowley y al caballero de invierno para detenerme. Traicionó a sus amigos. Mille y su equipo casi lo matan, pero yo dejé que se escapara. ¿Y te odia por eso? Preguntó Molly. Yo maté a Aurora, dije. Su amiga Meryl murió en esa misma pelea. Y podéis estar bien seguros de que Lily y Fix no han querido saber nada de él desde entonces. Así que desde donde él lo ve, yo maté a una de sus amigas, hice que otra muriera en batalla y le quité a los que quedaron vivos.
Luego le di una paliza delante de su padre. El tipo tiene un bosque de cuentas que saldar conmigo. ¡Qué imagen más alegre!, dijo Thomas. Gruñí. ¿Qué hay de tu chiflado, Butters? ¿Cómo se llama? Gary. ¿Gary ha descubierto algo más? Unas 20 actualizaciones en letras mayúsculas sobre barcos, barcos, barcos. Pensé en eso por un momento. Luego dije. Ja. Tenemos que movernos, Harry, dijo Carrin. Gruñí. ¿Gart sigue teniendo su helicóptero? Sí. Bien, dije. Golpeé con el dedo el sitio en el lado opuesto del lago Michigan. La cuna, ¿qué se sabe de este? La pequeña hada seguía revoloteando en el aire alrededor de la mesa, casi estallando de impaciencia. Está detrás de grandes muros de piedra en la tierra privada de un humano, justo donde lo marqué. Asentí. Que los vikingos se encarguen de ese sitio entonces. Ponlos en movimiento. Bien, dijo Murphy, y se dirigió a la puerta, echando mano a su teléfono por el camino. Thomas frunció el ceño. Vamos a depender de la gente de Lara para que nos respalde. Ni hablar, dije. Sin ofender, pero no confío en tu hermana. Envía su equipo al segundo sitio. Esto es condenadamente extraño, masculló Butters. Le miré hacia abajo. ¿El qué? La hemorragia no para, dijo. No es que sea realmente tan peligrosa en una herida tan pequeña, pero no está coagulando. Es como si se hubiera introducido algún tipo de anticoagulante. ¿Todavía tienes el dardo? Dardo, dije. Me palpé los bolsillos. Supongo que no. Lo tenía en la mano cuando el almacén cayó al agua. Bah, dijo Butters. Hay inflamación en la piel alrededor. Esto duele. Me pinchó. Dolía. Se lo dije. Dijo. No puedo estar seguro sin pruebas, pero, creo que esto podría ser algún tipo de reacción alérgica. ¿Cómo? Pregunté. No soy alérgico a nada. Solo digo lo que parece en tu piel, dijo Butters. Sin embargo, el factor del goteo parece implicar algún tipo de toxina. Necesitas un hospital, pruebas. Luego, dije. Solo tápalo y evita que me baje por la pierna. Butters asintió. Entonces, preguntó Thomas, si el equipo de Lara tiene un sitio y el de Marcone el otro, ¿a cuál vamos nosotros? A ninguno. ¿Qué? No vamos a ir a ninguno de los dos. ¿Por qué no? Porque durante todo el día, dije, me he estado moviendo en líneas rectas y no me ha traído más que disgustos. Señalé las ubicaciones marcadas en el mapa. ¿Veis esos? Esos son los lugares perfectamente racionales para que nuestro malo haga que algo suceda. Thomas se frotó la barbilla y entrecerró los ojos. Son una distracción. Es como piensan los SIDE. Cómo se mueven. Cómo son. Te presionan, hacen que mires hacia allá y luego, ¡pum! Golpe por la espalda. ¿Y si esperan que esperes eso? Preguntó Thomas. Dije, moviendo las manos a ambos lados de mi cabeza como si espantara avispas. Basta. Si me equivoco, tenemos a tipos duros profesionales para cubrirlo. Pero no me equivoco. ¿No dijiste que necesitaban un lugar de línea ley para realizar un ritual tan grande? Preguntó Butters. Había pegado un apósito sobre la pequeña lesión y la estaba asegurando con un rollo de gasa. Sí, dije. ¿Y la gente menuda los despejó todos menos esos dos? No, dije. Despejaron casi todos. Había un lugar que la gente menuda no pudo revisar. Los ojos de Thomas se agrandaron cuando lo comprendió. Barcos, dijo. Sí, dije. Barcos. Capítulo 39. Thomas se levantó, mirando alrededor de la habitación, y dijo en voz baja. Ella necesita combustible. Y será mejor que hable con Lara sobre el segundo sitio. Pero sus ojos se habían desviado hacia donde Justine estaba sentada ahora junto al fuego, disfrutando del calor tras nuestro chapuzón helado y mirándolo con una expresión de paz en su hermoso rostro. Ponte en marcha, dije. Bajé la voz. ¿Te la llevas contigo? ¿Estás de broma? Los malos han estado encima de nosotros todo el día. Ese bicho la sacó de la calle justo delante de nuestro apartamento. No voy a dejar que se aleje de mi vista. Mira, si la dejas aquí, el edificio tiene seguridad que... También la tiene mi edificio, y Catsit entró como Pedro por su casa, dijo Thomas.
No voy a dejar que se aleje de mi vista hasta que esto se resuelva. Hice una mueca, pero asentí. Está bien. Ve. Estaremos justo detrás de ti. Mi hermano arqueó una ceja. Todos vosotros. Ya veremos, dije. ¿Hablaste con ella? Preguntó Thomas. Le sostuve la mirada y dije. No. Mauji había salido a pedir caramelos. Claro. ¿Qué tiene, 9 años? Bien podría haberse desvanecido en el Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo se podría esperar que la encontrarás? ¿Con magia? Me lanzó una mirada amarga. ¿Y qué hay de la otra? Se refería a Carrin. Ambos hemos estado un poco ocupados. Quizá más tarde. Más tarde. Es un mal hábito en el que caer, dijo Thomas. La vida es demasiado corta. Casi ha parecido que intentabas iluminarme sobre los malos hábitos. El camino del exceso conduce al Palacio de la Sabiduría, dijo, y se dirigió a la puerta. En el momento exacto en que él se movió, aunque ella no lo estaba mirando y él no le dijo nada, Justine se levantó de su asiento junto al fuego y comenzó a caminar hacia la puerta. Ambos se encontraron a mitad de camino y ella se deslizó bajo su brazo, pegándose a él en un movimiento de intimidad familiar e inconsciente. Se fueron juntos. Mi hermano el vampiro, cuyo beso era una sentencia de muerte lenta, tenía una relación estable y amorosa con una chica que estaba loca por él. Por el contrario, yo apenas podía hablar con una mujer, al menos sobre cualquier cosa perteneciente a una relación. Dado que mis únicas novias a largo plazo habían fingido su propia muerte, muerto o roto encantamientos de esclavitud para terminar la relación, la evidencia empírica parecía indicar que él sabía algo que yo no. Mantén tu vida esta noche, Harry. Complica la mañana. Murphy regresó con un par de técnicos de emergencias médicas que reconocí, Lamar y Simmons. Subieron a Andy a una camilla, y Lamar parpadeó al verme. No parecía tan joven como la última vez que lo vi. Algunos hilos de plata en su cabello destacaban fuertemente contra su piel oscura. Dresden, dijo. ¿Eres tú? En su mayor parte. Oí que estabas muerto. Casi. No cuajó. Sacudió la cabeza y ayudó a su compañero a asegurar a Andy a la camilla. La levantaron y se la llevaron fuera, con Butters corriendo a su lado, con la mano en el brazo de Andy. Una vez que se fueron, me quedé en la habitación con las Saltamontes, Carrin y Mac. Mouse dormitaba en el suelo cerca de la puerta, pero sus orejas se movían de vez en cuando y dudaba que se estuviera perdiendo algo. Molly, dije. ¿Podrías pedirle a Sarisa que se una a nosotros, por favor? Se fue a su habitación y regresó un momento después con Sarisa. La esbelta y hermosa mujer entró en la habitación en silencio y no miró a nadie a los ojos. Los suyos estaban enfocados en la distancia, intentando seguir la pista de todos en la habitación a través de la visión periférica. Muy bien, dije. Las cosas están a punto de explotar. Son confusas de cojones y me estoy cansando de sentir que no tengo ni idea de lo que está pasando. Hay algunas incógnitas aquí, y algunos de vosotros no me lo estáis contando todo, pero no hay tiempo suficiente para sacároslo a cada uno. Señalé con el dedo a Sarisa. Tal vez seas realmente todo lo que dices ser. Tal vez no. Pero calculo que hay 2 posibilidades entre 3 de que me estés jugando de alguna manera, y creo que eres demasiado buena apuñalando por la espalda como para dejarte parada detrás de mí. Todo lo que te he dicho, comenzó Sarisa. Corté el aire con la mano. No hables. Esto no es un interrogatorio. Es un anuncio de servicio público. Te estoy diciendo cómo van a ser las cosas. Ella apretó los labios y miró hacia otro lado. Mac, dije. Por mucho que me duela dirigir sospechas hacia el maestro artesano de la mejor cerveza de la ciudad, estás ocultando algo. Ese outsider te habló como si te conociera. Y no creo que fuera un aficionado a tu cerveza. ¿Quieres decirme quién eres realmente? Mac guardó silencio un momento. Luego dijo. No. Eso es mío. Gruñí. No pensaba que lo harías. Supongo que es más probable que seas un aliado, o al menos neutral, a que seas un infiltrado de alguien. Pero tampoco estoy completamente seguro de ti. Los miré a ambos y dije. No sé si sois mis amigos o mis enemigos, pero una vez oí algo sobre mantenerlos cerca y más cerca aún. Así que hasta que las cosas se aclaren, ambos os quedaréis donde pueda vigilaros.
Y ambos debéis saber que voy a estar listo para daros un golpe si detecto el más mínimo indicio de traición. Yo no estoy, empezó Sarisa. La miré fijamente. Ella se mordió el labio y apartó la vista. Miré a Mac. No parecía encantado, pero asintió. Vale, dije. Estaremos en el lago. Hay un par de abrigos más en el armario del dormitorio de invitados. Mejor coged uno. Mac asintió e hizo un gesto a Sarisa con la cabeza. Señorita. Fueron al dormitorio de invitados, y eso me dejó frente a Murphy con las saltamontes revoloteando al fondo. Hice un pequeño ruido de beso con los labios, y Mouse levantó la cabeza del suelo. ¿Has detectado algo raro en alguno de ellos? Pregunté. Mouse estornudó, sacudiendo la cabeza, y volvió a apoyarla. Gruñí. Supongo que no. Respiré hondo. Saltamontes, tal vez es un buen momento para sacar a Mouse a PASAR. La cabeza de Mouse se disparó hacia arriba. Molly miró de carril a mí y suspiró. Sí, vale. Tal vez llevarte a esos dos contigo cuando vayas. Y haz que seguridad traiga el coche también. Saldremos en breve. Entendido, dijo Molly. Recogió a Mac y a Sarisa, ahora ataviados con abrigos de segunda mano que les quedaban fatal, y se fueron. Solo quedábamos Carrin y yo. El fuego chasqueaba. Carrin dijo. Recogiste a Mouse. ¿Llegaste a ver a Maggie? Cristo, todo el mundo quiere saber sobre. Sacudí la cabeza. Había salido. Ella asintió. ¿Bajaste del coche? ¿O simplemente esperaste en la acera? Le lancé una mirada plana. Ella me devolvió su cara de policía. No logré aterrorizarla para que dejara el tema. Acera, dije. Ella sonrió levemente. Te he visto entrar en lugares que deberían haberte matado 7 u 8 veces. No pestañeaste. Pero ahora estás petrificado de miedo. No es miedo, dije, tan rápido y con tanta vehemencia que me quedó claro de inmediato que el miedo era exactamente lo que sentía al pensar en acercarme a Maggie. Seguro que no lo es, dijo Carrin. Mira, dije, no tenemos tiempo para. Mi padre decía mucho eso, dijo Carrin. Ahora no puedo. Lo haremos más tarde. Él también estaba ocupado. Luego se fue. No voy a lidiar con esto ahora mismo. Carrin asintió. Cierto. Ahora no. Más tarde. Cristo, dije. Carrin miró al suelo y sonrió brevemente, luego volvió a mirarme. Nunca me gustó que me psicoanalizaran. Tuve que hacerlo un par de veces. Después de disparar a Denton. Cosas así. Y... dije. Algunas cosas no pueden quedarse simplemente dentro de ti, dijo ella. No cuando... extendió las manos. Harry, estás lidiando con presiones serias aquí. Con algo que podría cambiar quién eres. No te culpo por tener miedo. Tengo lo del caballero de invierno bajo control, dije. Caballero de invierno, lo que sea, dijo ella, como si fuera una molestia cotidiana. Cosas de magia, lo manejarás bien. Estoy hablando de algo real. Estoy hablando de magia. Oh, dije. Calculo que Thomas tardará al menos 10 minutos en cargar combustible al barco, dijo ella. Han pasado unos 5 desde que se fue. Lo que te da 5 minutos sin ninguna ciudad que salvar, sin reinas malvadas y sin monstruos. Nadie a quien proteger justo frente a ti, ni aprendices ante los que parecer fuerte. La miré inexpresivamente y sentí que se me caían los hombros. No había dormido en demasiado tiempo. Quería encontrar una cama agradable en algún lugar y taparme la cabeza con las mantas. No sé, ¿qué buscas aquí? ¿Qué esperas de mí? Se acercó y me tomó la mano. Habla conmigo. ¿Por qué no fuiste a ver a Maggie? Incliné la cabeza y dejé mis dedos flácidos. No puedo. Simplemente no puedo. ¿Por qué no? Intenté hablar y no pude. Sacudí la cabeza. Carrin se acercó más y tomó también mi otra mano entre las suyas. Estoy aquí mismo, dijo. Y sí, susurré, y si ella recuerda. ¿Recuerda qué? Ella estaba allí, dije. Estaba allí cuando le corté el cuello a su madre. No sé si estaba consciente, si lo vio, pero ¿y si lo hizo? En mi cabeza he repasado este escenario unas 1000 veces, y si ella me viera y empezara a gritar o a llorar, me encogí de hombros. Eso sería duro. ¿Sabes qué va a ser más duro? Preguntó Carrin en voz baja. ¿Qué?
No saberlo. Sacudió mis manos suavemente. Dejar un vacío en la vida de esa niña. Es tu hija, Harry. Eres el único padre que va a tener. Ya, pero si aparezco y ella me recuerda, no soy su padre. Soy su padre, el villano monstruoso. Soy Darth Dresden. Aprenderá que no es así, dijo Murphy. Con el tiempo. Si lo intentas. No lo entiendes, dije. No puedo hacer nada que pueda herirla. Simplemente no puedo. Apenas conozco a esa niña, pero es mía. Y preferiría romperme las dos rodillas con una sartén antes que causarle una pizca de dolor. El dolor pasa, dijo Carrín. Si lo piensas. No lo entiendes, casi gruñí. Es de mi sangre, Carrín. Es mía. Pensar no tiene lugar en esto. Es mi niña. No puedo ver cómo la hieren de nuevo. Me detuve de repente con la boca abierta. Maldita sea, ¿cómo había podido pasar por alto lo que las madres intentaban decirme? Yo no podía soportar ver a mi hija sufriendo. Y tal vez no era el único que no podía. Estrellas y piedras, susurré. Eso es lo que está pasando aquí. Carrín parpadeó varias veces mirándome. Perdón. Seguí pensando en ello, siguiendo la lógica. Por eso Mav me envió a matar a Maeve. Ella no es diferente de Titania. Sabía que había que hacerlo, pero... ¿Pero qué? Preguntó Carrín. Maeve sigue siendo su niña, dije en voz baja. Mav no es humana, pero hay remanentes en todos los Side. La madre invierno llamó a Mav romántica. Creo que es por esto. La madre verano no dejaba de repetir cómo los humanos han influido en los Side. De eso trata todo esto. No entiendo, dijo Carrín. Mav ama a su hija, dije simplemente. No matará a Maeve porque la ama. Solté una pequeña risa amarga. Y aquí hay el tipo de simetría por la que las hadas se vuelven locas. Yo maté a la anterior dama del verano. Es justo que la misma mano se encargue de la dama del invierno. Mi cerebro corría a la par que mi boca, y dejé de hablar para poder analizar la lógica de la teoría que mis instintos, o quizá mi corazón, me decían que era obviamente cierta. Si Mav no quería destruir el mundo, si no había sido poseída por el adversario, entonces alguien más me había estado mintiendo. Alguien que no debería haber podido mentir. Vale, dijo Carrín. Si no es Mav, ¿quién va a llevar a cabo esta magia ritual del apocalipsis? Seguí las líneas de la lógica y sentí un frío repentino. Oh, Dios. Todo este tiempo. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta. Outsiders. Al final del día, todo esto trata de los Outsiders. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Harry, dijo Carrín. Me giré para mirarla. ¿Por qué no me explicas? Frunció el ceño. No confías en mí. Así que me vas a mantener cerca igual que a los demás. Miré al suelo. No te lo tomes a mal. No confío en mí mismo ahora mismo. Ella sacudió la cabeza. Este es el agradecimiento que recibo. Es a Joen, dije. Es la noche en la que todo el mundo parece algo que no es. Me volví hacia la puerta. Pero estoy a punto de empezar a arrancar máscaras. Y ambos veremos dónde está cada uno. Vamos. Capítulo 40. La cacería salvaje. Hablé con Totot una vez que estuvimos fuera y, para cuando el Monster Móvil salió del aparcamiento, teníamos un anillo de diminutos escoltas casi invisibles marcando el paso, encargándose de desalojar a cualquier pequeño observador enemigo que nuestros rivales pudieran haber enviado para vigilarnos. No me hacía pensar que evitaríamos por completo la atención de la gente menuda enemiga, pero cada pequeña cosa que pudiera ocultar a la gente que trabajaba en mi contra podía resultar una ventaja crítica. Carrín volvió a ver la pintura del coche, puso los ojos en blanco y rechazó mi oferta de llevarla. Nos siguió en su Harley. Molly iba de copiloto conmigo, con su mochila en el regazo. Molly era una gran creyente en dar forma al futuro, llevando en una mochila cualquier cosa que pudieras necesitar. Esta noche parecía particularmente llena. Mientras conducía, el ardor en mi pantorrilla continuaba cada vez que pisaba el embrague o el freno, empeorando lentamente bajo las capas de gasa con las que Butters la había envuelto. El resto de la parte inferior de mi pierna también sentía hormigueo y picor, pero al menos la herida no estaba empapando los vendajes. ¿Qué demonios había sido ese dardo?
¿Por qué clavármelo, a menos que el Caperuza Roja pensara que me mataría? Dijo Molly mientras metía al caddy en el aparcamiento de la marina. Te he comprado algo. ¿Eh? Pregunté. Hice que lo enviaran con urgencia esta mañana y llegó esta tarde. Ya sabes. Ya que estaba usando la tarjeta de Thomas de todos modos. Parpadeé. ¿Has malversado fondos de la Corte Blanca para comprarme un regalo? Prefiero pensar en ello menos como malversación y más como una contribución involuntaria de buena voluntad, dijo ella. Ten cuidado, le dije. No querrás enredarte con Lara y su equipo. Ni siquiera deberles dinero es inteligente. No se lo pedí prestado, jefe. Se lo robé. Si no fueron lo suficientemente cautos como para detenerme, ese no es mi problema. Deberían tener más cuidado a quien le entregan esas tarjetas. Además, pueden permitírselo. La generación joven de hoy en día, lo juro, dije. Bien hecho. Encontré un espacio lo suficientemente grande para el Monster móvil y aparqué, puse el freno de mano y apagué el motor. ¿Qué es? Molly salió del coche. Ven a verlo. Iba a hacerlo, pero ella rodeó el coche impaciente para encontrarse conmigo, rebuscando en su mochila. Cerré la puerta del coche y ella me presentó un paquete envuelto en papel y atado con cuerda. Lo abrí rompiendo el papel y cortando la cuerda, y una larga prenda de cuero se desenrolló. Dun nunananun, canturreó Molly, haciendo el riff inicial de Bato de Bone. Me encontré sonriendo y levanté un abrigo largo de cuero negro pesado, como uno de esos guardapolvos antiguos de vaquero, excepto por la larga esclavina que colgaba sobre los hombros. Olía a cuero nuevo y brillaba sin una sola marca de desgaste. ¿De dónde demonios has sacado un abrigo Inverness? Le pregunté. Internet, dijo ella. El chico de seguridad me ayudó a comprarlo. ¿No sabes su nombre? Pregunté. Su nombre es Guy, chico, y es de seguridad del edificio, dijo Molly. Security Guy. ¿Y por qué hizo esto por ti? Porque soy guapa y porque puede que se llevara un certificado de regalo en el trato. Recuérdame que nunca te dé una de mis tarjetas de crédito, dije, y me puse el abrigo. El peso del cuero asentándose a mi alrededor era familiar y reconfortante, pero este abrigo no era el mismo que el antiguo. Las mangas eran un poco más largas y ajustaban mejor. Los hombros eran un poco más estrechos y coincidían realmente con los míos. La esclavina colgaba un poco más. Los bolsillos estaban en un lugar ligeramente diferente. Lo más significativo era que no tenía las capas de encantamientos protectores que se tardaba media semana de trabajo en aplicar. Pero, sí, decidí. Podría acostumbrarme a él. Levanté la vista y vi a mi aprendiz sonriendo de oreja a oreja. Puse mi mano en su hombro un momento, sonreí y dije. Gracias, Mols. Sus ojos brillaron. Mouse saltó del coche y se acercó a olfatear el abrigo, moviendo la cola. ¿Qué te parece? Le pregunté. Guau, dijo seriamente. Cree que te queda bien, dijo Molly sonriendo. Vaquero de moto ridículo conoce a Scotland Yard. Mouse movió la cola. Gruñí cuando Carrin entró y aparcó su Harley lejos del Monster Mobile, en una plaza para motos. Me miró mientras se acercaba a nosotros, luego miró a Molly y le dedicó un gesto de aprobación. Así está mejor, dijo. Se siente bien, dije. Hice un gesto hacia el agua, donde el escarabajo de agua, Butter Beetle, regresaba lentamente a su muelle. Thomas estaba al timón, maniobrando la bañera con destreza. Le saludé con la mano y él respondió con el pulgar hacia arriba. El barco estaba listo. Me giré para hablar con los demás, pero antes de poder hacerlo, sentí que mi concentración se interrumpía. Un escalofrío misterioso y fresco recorrió mi columna, bajando por todo mi cuerpo hasta las piernas. Hubo un parpadeo y un frío en la pequeña herida, y el dolor disminuyó un poco. Al mismo tiempo, sentí que el aire se volvía una fracción de grado más frío, algo que nunca habría notado por mi cuenta. La puesta de sol. Ya está, dije un segundo después. El sol se ha puesto. Ha empezado. ¿Y si llegas demasiado tarde? Preguntó Sarisa. ¿Y si están empezando ahora mismo? Entonces estamos perdiendo el tiempo hablando de ello, dijo Molly. Vamos al barco. Hizo señas a Maki y a Sarisa. Por aquí, por favor. Miré a Mouse e hice un gesto con la barbilla hacia Molly.
Él se levantó y fue tras ella, caminando justo detrás de nuestras dos incógnitas. Carrin había abierto un compartimento de carga en su Harley. Se quitó la chaqueta y se puso un arnés táctico, cerrándolo con un clic a su alrededor. Añadió varias bolsas de nylon, luego sacó una bolsa de gimnasio y dejó caer objetos pesados antes de cerrar el compartimento y bloquearlo. Me miró y asintió. ¿Todo listo? Echo de menos mi equipo, dije. ¿Llevas el P90 ahí? Su nombre es George, dijo Carrin. ¿Quieres mi arma de repuesto? No, ya tengo la mejor tecnología de matar que el año 1866 podía ofrecer en el barco. Me alegro de no haberla llamado George. ¿Qué tan vergonzoso habría sido eso? George no tiene complejos, dijo ella. ¿Qué hay de, las espadas? Las espadas. No, dijo Carrin. ¿Por qué no? Ella frunció el ceño y luego sacudió la cabeza. No es su combate. Eso no tiene ningún sentido, dije. He empuñado una, dijo ella. Y para mí tiene todo el sentido del mundo. Usarlas esta noche sería hacerlas vulnerables. No. Pero, empecé. Harry, dijo Carrin. ¿Recuerdas la última vez que las espadas fueron a la isla? Cuando sus verdaderos adversarios estaban allí. ¿Recuerdas cómo terminó aquello? Mi mejor amigo, el padre de Mori, Michael, había quedado acribillado como una señal de tráfico de Tennessee. Las espadas tenían un propósito, y mientras se mantuvieran fieles a él, eran invulnerables, y los hombres y mujeres que las empuñaban eran ángeles vengadores. Pero si se salían de la misión, solían ocurrir cosas malas. Confía en mí, dijo Carrin en voz baja. Sé que no tiene sentido. A veces la fe es así. Esta no es su pelea. Es la nuestra. Gruñí. Está bien. Pero dile al Todopoderoso que está perdiendo su oportunidad de entrar en la planta baja de algo grande. Murphy me dio un puñetazo en el pecho, pero suavemente, y sonrió al hacerlo. Los dos nos giramos hacia el muelle y empezamos a seguir a Molly y a los demás. Estaba a punto de pisar el muelle cuando oí algo. Me detuve en seco y me giré. Comenzó bajo y distante, un grito musical desde algún lugar lejano. Flotó en el aire que se oscurecía por un momento como un ave de rapiña sobre una presa moribunda, y luego se desvaneció lentamente. El viento empezó a arreciar. De nuevo sonó el tono, más cerca, y los vellos de mis brazos se erizaron. Truenos retumbaron en lo alto. La lluvia, una llovizna intermitente durante casi todo el día, empezó a caer con una frialdad decidida. Y de nuevo sonó el cuerno de caza. Mi corazón empezó a acelerarse y tragué saliva. Se oyeron pasos que se acercaban, y entonces Thomas estaba a mi lado, mirando en la misma dirección que yo. Sin hablar, me pasó el rifle Winchester y el cinturón de munición. Le pregunté. Su voz era áspera. Sí. Maldita sea. ¿Cuánto falta? Poco. Vienen directos por el corazón del centro de la ciudad. Joder, dije. Carrin levantó ambas manos. Esperad, vosotros dos. ¿Qué demonios está pasando? La cacería salvaje se acerca, dije, con la garganta seca. Bueno, cabreé un poco al rey de los elfos, Erlkin, hace un tiempo. No es el tipo de persona que olvida eso. ¿El rey de los elfos? Preguntó Carrin. Ahora ¿quién no tiene sentido? Es un poderoso señor de Faerie, explicó Thomas. Es uno de los líderes de la cacería salvaje. Cuando la cacería viene al mundo real, empieza a cazar presas y no se detiene. Puedes unirte a ella, puedes esconderte de ella, o puedes morir. Espera, dijo Carrin. Harry, ¿te están cazando a ti? Mi corazón continuó latiendo más rápido, bombeando sangre a mis músculos, preparando mi cuerpo para correr, correr, correr. Era difícil pensar más allá de eso y responder a su pregunta. Sí. Creo que puedo sentirlos venir. Miré a Thomas. El agua. Correrán sobre ella como si fuera suelo firme. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Carrin. Yo me uní, dijo Thomas. Harry, Justine. Apreté las manos en puños sobre el pesado rifle. Subid al barco y idos. No voy a dejarte. Oh, así que vas a hacerlo, dije.
Wright y Marcone tienen los otros 2 sitios cubiertos, pero somos los únicos que quedan para llegar a Demon Reach. Si fallamos allí y el ritual se lleva a cabo, estamos todos jodidos. Si voy con vosotros, la cacería me seguirá y luego irá tras cualquiera que esté cerca. Nunca lograremos un asalto con ellos pisándonos los talones. Mi hermano apretó los dientes y sacudió la cabeza. Vámonos, Harry, dijo Carrin. Si nos siguen por el lago, nos enfrentaremos a ellos. No puedes enfrentarte a ellos, dije en voz baja. La cacería no es un monstruo al que puedas disparar. No es una criatura con la que puedas luchar, ni un tipo de mercenario al que puedas sobornar. Es una fuerza de la naturaleza, roja en dientes y garras. Mata. Eso es lo que hace. Pero, empezó Carrin. Tiene razón, dijo Thomas, con voz ronca. Maldita sea. Tiene razón. Es ajedrez, dije. Nos han dado jaque con ese ritual en la isla. No tenemos más remedio que intentar detenerlo con todo lo que tenemos. Si eso significa sacrificar una pieza, así tiene que ser. Puse una mano en el hombro de mi hermano. Ve. Haz que ocurra. Él puso su mano fría y fuerte sobre la mía por un segundo. Luego se dio la vuelta y corrió hacia el barco. Carrin me miró fijamente un segundo, con la lluvia pegándole el pelo. Su rostro estaba retorcido por la agonía. Harry, por favor. Tragó saliva. No puedo dejarte solo. No 2 veces. Hay 8 millones de personas en esta ciudad. Y si no detenemos el ritual, esa gente morirá. La expresión de Carrin cambió. Del dolor al shock al horror, y del horror a la comprensión. Emitió un sonido de asfixia y agachó la cabeza, apartando el rostro de mí. Luego se giró hacia el barco. La observé un segundo más. Luego eché a correr hacia el Münstermobile mientras el inquietante grito del cuerno de la cacería salvaje se acercaba. Metí la llave en la cerradura de la puerta Y. Y no entraba. Lo intenté de nuevo. Nada. Medio en pánico, corrí a cada una de las otras puertas, pero cada una de las cerraduras estaba fuera de servicio. Iba a romper una ventana, pero primero comprobé el encendido del coche a través del cristal. Lo habían rellenado con lo que parecía chicle. El Münstermobile había sido saboteado. Con chicle y superpegamento. Era un truco que yo mismo le había pedido a Todd y compañía que hicieran a otros más de una vez. Y ahora, lo que yo había hecho a otros me lo habían hecho a mí en el maldito momento más inoportuno imaginable. ¡Au! Grité. Odio el karma irónico. La guardia del señor de la pizza nos había estado escoltando por el camino, pero yo no les había dicho nada sobre seguir en el puesto una vez que llegáramos a nuestro destino. Dada la distancia que les había hecho cubrir hoy, probablemente se habrían desplomado agotados en el segundo en que puse el freno de mano. El trueno rodó más cerca, mi pánico irracional aumentó y mi pierna herida se sentía como si fuera a estallar en llamas. Mi pierna. Mis ojos se abrieron con un horror propio. El caperuza roja me había matado en aquella emboscada y solo ahora me daba cuenta. El reguero de sangre que fluía constantemente de esa pequeña herida dejaría un rastro olfativo y psíquico poderosísimo detrás de mí. Rastrearme sería más fácil que silbar. Podía correr, pero no podía esconderme. El trueno rugió y vi un grupo de formas tenues descender de la capa de nubes sobre mi cabeza hacia las luces de la ciudad de Chicago. Podía correr, pero la cacería se movía a velocidades de autopista. Ni siquiera sería capaz de retrasar significativamente lo inevitable. Sabuesos sombríos se lanzaban hacia mí desde el norte, por la orilla, y detrás de ellos venía un grupo borroso de figuras oscuras a caballo, portando arcos, lanzas y espadas largas de toda descripción. No podía vencer a la cacería. Ni siquiera con los esteroides de Maven en mi sistema. Pero tal vez. Entonces hubo otro rugido, esta vez no de trueno, sino de 140 caballos, de fabricación americana. La motocicleta de Carrin Murphy derrapó hasta detenerse lo suficientemente cerca de mí como para lanzar grava sobre mis zapatos, y me giré para encontrarla acelerando el motor. Carrin. ¿Qué demonios estás haciendo? Sube a la moto, nena. Gritó sobre el siguiente toque de cuerno. Hagamos que se lo ocurren. Ella sonrió, una sonrisa feroz y brillante, y me encontré siguiendo su ejemplo.
Joder, sí, dije, y me lancé a la parte trasera del Harley mientras la oscuridad, la muerte y el fuego se cernía sobre mi ciudad. Capítulo 41. Una persecución épica y un golpe de estado místico. Me pasé el cinturón de cartuchos del Winchester por un hombro y me apresuré a recoger los faldones de mi nuevo guardapolvo antes de que la rueda trasera de la moto los enganchara y me matara. Estuve a punto de caerme cuando Carrin aceleró, pero logré aferrarme a su cintura con el brazo que sostenía el rifle. Carrin me lanzó una mirada severa, me arrebató el rifle de la mano y lo deslizó en una pequeña sección en el lateral de la Harley que encajaba con el arma corta sospechosamente bien. Me sujeté a ella con la mano libre y con la otra me aseguré de que mi abrigo no acabara conmigo. ¿Por dónde? Me gritó ella por encima del hombro. Hacia el sur. Tan rápido como puedas. Pisó algo con el pie, giró la muñeca y la Harley, que ya iba a unos 80 km por hora, saltó hacia adelante como si hubiera estado parada. Lancé una mirada rápida por encima del hombro y vi que los elementos más cercanos de la cacería empezaban a quedar atrás lentamente. Supongo que la cacería salvaje no había oído hablar de Harley Davidson. Pero ella no podía mantener esa velocidad, ni siquiera en una calle ancha de Chicago con un clima frío y lluvioso. Había demasiada gente alrededor, lo que la obligaba a serpentear entre el tráfico, y tenía que frenar para no estamparnos contra el sedán de alguna familia. Las bocinas indignadas de los coches empezaron a sonar mientras ella entraba y salía de los carriles, añadiendo una armonía abrasiva a los cuernos de la cacería salvaje. ¿Cómo vamos?, llamó ella. Miré atrás. La cacería salvaje estaba a menos de 100 metros, y ellos no tenían que lidiar con el tráfico. Los malditos corrían a 15 metros del suelo, allá arriba en la oscuridad y la lluvia, invisibles para la gran mayoría de la gente que se ocupaba de sus asuntos cotidianos. Están haciendo trampas. Ve más rápido. Dirígete al bush. Carrin giró la cabeza lo suficiente como para verme por el rabillo del ojo. ¿Hay algún plan? No es un plan muy bueno. Grité. Pero necesito un área abierta grande para que funcione, lejos de la gente. ¿En Chicago?, gritó ella. Entonces sus ojos se agrandaron. ¿Las acerías? Vamos. Grité. Carrin se saltó un semáforo en rojo, evitando por poco a un coche que giraba a la izquierda, y continuó su carrera furiosa por Lakeshore Drive. Chicago es una ciudad de exigencias formidables. La demanda de presencia militar ayudó a establecer los primeros fuertes de la era colonial, que a su vez proporcionaron seguridad a los colonos blancos, comerciantes y misioneros. Construyeron casas, iglesias y negocios, que con el tiempo se convirtieron en un pueblo y luego en una ciudad. La posición de Chicago como el gran cruce de caminos de la emergente nación estadounidense significó que llegaba más y más gente, construyendo más hogares, negocios y, finalmente, industria pesada. A finales del siglo XIX, Chicago era una ciudad industrial en auge, y sus acerías eran casi legendarias. US Steel, Youngstown Steel, Wisconsin Steel, Republic Steel. Todas prosperando y creciendo en la orilla del lago Michigan, cerca de Calumet City. Toda la línea costera de esa zona fue esculpida para dar cabida a las plantas siderúrgicas, y gran parte del acero que alimentaría los esfuerzos aliados en 2 guerras mundiales se produjo en esa porción relativamente pequeña de la ciudad. Pero todas las cosas acaban marchitándose. La industria del acero estadounidense empezó a flaquear y a desaparecer, y para finales del siglo XX, todo lo que quedaba de aquel epicentro de la herrería era una larga extensión de páramo industrial y edificios en ruinas a orillas del lago Michigan. Una década después, la ciudad empezó a intentar limpiar el lugar, derribando la mayoría de los edificios y estructuras. Pero aquí y allá quedaban ruinas de piedra y hormigón, como los huesos de alguna vasta bestia que hubiera sido devorada por carroñeros. No crecía mucho allí mientras la ciudad a su alrededor prosperaba. Solo maleza y especulación inmobiliaria. Esa parte del paseo marítimo estaba destinada a la renovación, pero aún no había sucedido, y en ese momento era un páramo desolado, una extensión de tierra llana, oscura, vacía y desértica, salpicada de solitarios recordatorios de la antigua grandeza. No había refugio contra la lluvia o el frío allí, y en una noche miserable como esta, no debería haber nadie merodeando.
Todo lo que teníamos que hacer era llegar hasta allí. Pasamos volando por el Museo de Ciencia e Industria a nuestra derecha, luego cruzamos el puente sobre el puerto de yates de la calle 59, entrando en un tramo de carretera que tenía cierta distancia con los edificios más cercanos y una falta absoluta de peatones en una fría tarde de otoño. Como si hubieran estado esperando una apertura lejos de tantos ojos curiosos, la cacería salvaje cayó sobre nosotros como un halcón sobre un conejo. Pero no estaban atacando a un conejo. Estaban atacando a un Wabit. A un Huascayo Wabit, conejo escurridizo. Un conejo escurridizo con un Winchester. Algo que parecía un gran sabueso demacrado hecho de humo y cenizas, con carbones encendidos por ojos, golpeó el suelo justo detrás del Harley y empezó a sprintar, manteniéndose a nuestro ritmo. Se lanzó hacia nosotros, con las fauces oscuras abiertas para morder el neumático trasero, el mismo movimiento que podría haber usado si estuviera intentando desjarretar a un ciervo en huida. El pánico animal irracional rugió en mi cabeza, pero lo mantuve alejado del núcleo de mis pensamientos, obligándome a concentrarme, pensar y actuar. Vi que los ojos de Carrin se fijaban en el retrovisor mientras el bicho se acercaba, y sentí que su cuerpo se tensaba contra el mío mientras se preparaba para esquivar hacia la izquierda. Reuní mi voluntad pero esperé para desatarla, y cuando el sabueso de ceniza estuvo a escasos centímetros del neumático, Carrin se inclinó y llevó la Harley a la izquierda. Las mandíbulas del sabueso chocaron sobre los gases de escape y yo desaté mi voluntad desde la palma de mi mano derecha extendida con un rugido. Forzaré. La fuerza golpeó al sabueso en la parte baja de las patas delanteras, y la cabeza de la bestia se hundió en el hormigón a una velocidad de vértigo, literalmente. Hubo un chasquido terrible y el cuerpo inerte del sabueso salió dando volteretas, rebotando por el aire durante una docena de metros antes de aterrizar, desprendiendo jirones de oscuridad por el camino. Lo que aterrizó en un montón informe sobre la carretera no era un perro, ni un canino de ningún tipo. Era un hombre joven, un humano, que vestía una camiseta negra y unos vaqueros viejos y rotos. Apenas tuve tiempo de registrarlo antes de que el cuerpo cayera fuera de la carretera y desapareciera de la vista. «Buen tiro», gritó Carrin, sonriendo ferozmente. Ella estaba conduciendo. No había visto lo que había bajo el caparazón del sabueso. Así que así era como uno se unía a la cacería salvaje. Era una máscara enorme, oscura y aterradora, un baile de máscaras. Y acababa de matar a un hombre. No tuve tiempo para sentir angustia. Carrin aceleró el motor del Harley y ésta avanzó con ímpetu. Incluso mientras lo hacía, dos jinetes descendieron, uno a cada lado de la carretera. Los cascos de sus monturas golpeaban contra el aire vacío a unos 1,5 metros de altura. Al igual que el sabueso, los corceles y los jinetes estaban cubiertos de una oscuridad humeante a través de la cual brillaba el fuego ámbar de sus ojos. Carrin vio al de la derecha e intentó moverse a la izquierda de nuevo, pero el segundo jinete se acercó más, los cascos del caballo oscuro casi golpeaban nuestras cabezas, y ella vaciló y pisó el acelerador. Reconocí otra táctica de cazador. El primero nos había obligado a cortar distancias con el segundo. Nos estaban guiando entre ellos, intentando que entráramos en pánico y que no pensáramos en nada más que en correr recto, en una línea agradable, suave y predecible. El segundo jinete levantó un brazo y sostenía la forma oscura de una lanza en su mano. La lanzó hacia adelante, calculando el objetivo perfectamente. Levanté mi mano izquierda, extendiendo mi hechizo de escudo. Los resultados fueron mixtos. La lanza voló hacia él y lo atravesó, destrozando mi magia a su paso. Pero en lugar de darme en la cara, la lanza se desvió lo justo para que su punta rebanara la parte posterior de mi cuello, dejando una línea de dolor ardiente tras de sí. La adrenalina fluía y el dolor no importaba. Al diablo, realmente no importaba si la herida había abierto una arteria. No era como si pudiera detenerme a buscar atención médica si lo hubiera hecho. Me retorcí para lanzar otro rayo de fuerza al jinete, pero él levantó una mano y dejó escapar un chillido espeluznante, y mi ataque se dispersó, haciendo poco más que incomodar a mi objetivo. Su caballo perdió el paso un momento, pero él clavó espuelas negras en los flancos de la bestia y pronto recuperó el ritmo. Vaya sorpresa. La magia no era una gran amenaza para los cazadores. Solución. Winchester.
Saqué el rifle del soporte de la Harley, amartillé el percutor con el pulgar mientras lo sostenía con una mano y luego giré la cintura para apuntar al jinete. No tuve mucho tiempo para apuntar, y de hecho podría haber sido contraproducente dada nuestra velocidad, las irregularidades de la persecución, la oscuridad y la lluvia. Además, no soy exactamente Annie o Clay. Así que hice mi mejor cálculo y apreté el gatillo. El rifle soltó un estallido de trueno y una ráfaga de sombra desintegrada saltó del hombro, el cuello y la mandíbula del jinete. Pude ver la armadura bajo la máscara y una parte de su rostro, y me di cuenta con un terror renovado de que acababa de meterle una bala al Erlkin. Y un instante después me di cuenta, con una oleada de esperanza incandescente, de que acababa de meterle una bala al Erlkin en la noche de Ayoren. El Erlkin se tambaleó en la silla, y su caballo vaciló y se desvió, ganando altura de nuevo. Metí una ronda nueva en la recámara, agarré el arma como si fuera una pistola y la hice girar por encima de la cabeza agachada de Carrín para apuntar con una sola mano al jinete de la derecha, que ya se estaba acercando con la lanza en alto. Calculé de nuevo y disparé. No le di, pero el trueno del arma sonó justo cuando él lanzaba la lanza. No asusté al jinete, pero el caballo de ojos llameantes se sobresaltó y la lanza pasó lejos de nosotros. El jinete no se desanimó. Primero controló a su montura y luego soltó un chillido extraño y burbujeante y desenvainó una espada larga de hoja oscura de la vaina que llevaba al costado. Empezó a cortar distancias de nuevo. Era imposible accionar la palanca para meter otra ronda en el rifle rápidamente mientras iba montado detrás de Carrín. Esa cosa que hace John Wayne de girar el rifle con una mano para cargarlo, ayuda mucho si tienes una de esas palancas grandes y oblongas para hacerlo, y la mía era el rectángulo tradicional más pequeño. Además, ayuda a ser John Wayne. Tuve que apoyar el rifle contra mi pecho y sujetarlo con la mano izquierda para lograrlo. El jinete se abalanzó sobre nosotros y disparé de nuevo, y fallé cuando su montura hizo un quiebro y cambió de velocidad abruptamente, retrocediendo brevemente antes de volver a la carga. Repetí ese ciclo 3 veces antes de darme cuenta de que el jinete me estaba tomando por tonto. Respetaba el arma, pero conocía su debilidad. Yo no estaba esquivando balas. Me estaba esquivando a mí, tentándome a disparar con pocas posibilidades de éxito para que gastara mi munición. Y mientras tanto, el resto de la cacería se mantenía a nuestro ritmo. Docenas de jinetes como este, más quizás el doble de sabuesos sombríos, todos manteniéndose a unos 50 metros por detrás y por arriba, claramente dando a los dos primeros cazadores el honor del primer intento. A su caballo. Gritó Carrín. Dispara al caballo. Apreté los dientes. No quería hacer eso. Por lo que yo sabía, esa cosa era solo un disfraz de caballo. Podría haber otro ser humano bajo ese caparazón oscuro. El jinete chilló de nuevo, un sonido extrañamente familiar que ponía los pelos de punta. Una y otra vez se nos echaba encima, y yo seguía manteniéndolo a raya mientras corríamos a una velocidad demencial a través de la noche lluviosa, intercambiando balas por tiempo. Ahí. Grité de repente, señalando a nuestra izquierda. Allí. Los muros. Habíamos llegado a los terrenos de la antigua acería. Carrín aceleró y sacó la Harley a campo abierto, corriendo frenéticamente hacia una de las pocas estructuras que quedaban. Un trío de muros de hormigón de unos 10 o 12 metros de altura, que corrían paralelos entre sí durante al menos medio kilómetro. Los últimos restos de Usesterel. Cuando los cascos del corcel empezaron a golpear el suelo, lanzaron nubes de furiosas chispas de plata con cada impacto. El caballo oscuro relinchó de agonía y yo solté un aullido de desafío. Después de un siglo de trabajo en las acerías, tenía que haber niveles irreales de trazas de acero y hierro en el suelo donde se habían levantado, y al poder que sostenía a la cacería salvaje no le gustaba eso más que a los demás seres de Faerie. Entre los muros. Grité. Vamos, vamos, vamos. Eso es una locura. Gritó Carrín. Lo sé. Ella agulló la Harley alrededor de un montón de escombros y se metió en las pesadas sombras entre dos de los muros, y el jinete estaba justo encima de nosotros cuando lo hizo. Más cerca. Chillé. Oblígale a pegarse al muro. ¿Por qué? Medio kilómetro pasa rápido en un Harley rugiente, y lo único que había frente a nosotros era el agua fría del lago Michigan. Date prisa.
Chillé. ¡Ag! Aulló Carrín, y de repente Larley frenó y cortó a la derecha. En un instante, estábamos a la par del jinete, y aunque ninguna expresión podía mostrarse a través de la oscuridad que rodeaba su rostro, su lenguaje corporal era de shock. Ahora viene la parte peligrosa, pensé. Lo cual me hizo empezar a reír histéricamente. Ahora se estaba poniendo peligroso. Antes de que el jinete pudiera cambiar de velocidad o ganar altura, y mientras Larley todavía estaba inclinada hacia él, subí mi pie izquierdo al asiento y salté sobre él, todavía sosteniendo el Winchester ahora vacío en una mano. Choqué contra el jinete, pero quienquiera que fuera, era fuerte. Tenía el poder del caballero de invierno a mi disposición, pero comparada con la del jinete, mi fuerza era la de un niño. Me propinó un golpe en el pecho y casi me envía a rodar, pero me agarré a su manga y, mientras él caía, simplemente me mantuve colgado. Eso cambió las cosas. No era una cuestión de fuerza contra fuerza. Esto lo convirtió en una competencia de masa y palanca contra músculo, y el músculo perdió. Arrastré al jinete de su silla y ambos golpeamos el suelo áspero a toda velocidad. Mi mano se soltó de su brazo con el impacto, y recuerdo intentar proteger mi cabeza con los brazos. El Winchester salió volando lejos de mí también. Pude ver al jinete rodando también, con fuego plateado brotando de la máscara de sombras a su alrededor. Dejé de rodar metros después y me tambaleé frenéticamente para ponerme de pie. Divisé el Winchester a unos metros y salté a por él. Agarré el arma, pero antes de que pudiera cargarla, oí un paso detrás de mí y giré, levantando el arma sobre mi cabeza, paralela al suelo. Fue justo a tiempo. Sentí el poder asombroso de un golpe enorme, y una espada resonó contra el acero del cañón octogonal del Winchester. Kringle se recuperó del bloqueo rápidamente. Colgaban de él jirones de su máscara de sombra, pero aún llevaba la armadura y una capa y capucha de color rojo sangre ribeteadas con piel blanca. Su espada era plateada y sin adornos, y la lanzó en una serie rápida de estocadas. Bloqueé frenéticamente con el Winchester, pero sabía lo suficiente sobre pelear para saber que estaba totalmente superado. Tendría esa espada clavada en mí en cuestión de segundos. Así que me agaché, salté hacia atrás esquivando un tajo de revés y me llevé el rifle al hombro como si fuera a disparar. Eso lo detuvo, obligando a Kringle a girarse hacia un lado para evitar la bala teórica. Y cuando lo hizo, descargué cada pizca de voluntad que tenía en una lanza de fuerza mágica. Forzaré. Kringle se deslizó a un lado, increíblemente ágil para un hombre de su tamaño, y el impacto le falló por completo. Pero no falló a la base del muro en ruinas que tenía detrás. Lo que debieron ser un par de toneladas de hormigón viejo se derrumbaron con un rugido. Kringle era rápido y hábil, pero no era perfecto. Evitó ser aplastado, pero varias piedras grandes lo golpearon y lo enviaron tambaleándose. Solté un grito primario y me abalancé sobre él. Le golpeé en los hombros, y él estaba demasiado desequilibrado para poner la espada en juego. Ambos caímos al suelo, pero yo terminé encima, arrodillado sobre él, agarrando el cañón de acero del Winchester con ambas manos, sosteniéndolo como un mazo. Kringle se quedó helado, mirándome, y de repente me di cuenta de que la noche se había quedado en un silencio absoluto. Miré a mi alrededor. La cacería salvaje nos había rodeado. Los caballos se habían detenido, sus jinetes observaban atentamente. Los sabuesos caminaban nerviosos alrededor de las patas de los caballos, pero no se acercaban más. El Erlkin estaba allí también, con su máscara de sombra hecha jirones y sangre verdosa manchando la armadura visible de su hombro. Su brazo derecho colgaba inerte. Me volví hacia Kringle. Unirse, esconderse o morir, gruñí. Esas son tus opciones cuando la cacería salvaje viene a por ti. Kringle entrecerró los ojos. Todo el mundo sabe que eso es verdad. Ya no lo es, gruñí. Me puse de pie, lentamente, y con la misma lentitud bajé el rifle. Luego le tendí una mano a Kringle. Esta noche, la cacería se une a mí. Recorrí con la mirada la asamblea silenciosa, llenándola con todo el acero y la resolución que tenía. Acabo de mandar al Erlkin al banquillo y le he dado una paliza al mismísimo Santa Claus, les dije. Así que decidme. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién viene a acabar con el caballero de invierno, un par de la corte de invierno y el elegido de Mab? ¿Quién está en la cima de esta cadena alimenticia?
Porque esta noche es Halloween, y os aseguro que no tengo miedo de ninguno de vosotros. Ojos con luz de fuego me miraron desde todas partes y nada se movió. Entonces la risa de Kringle empezó a retumbar en su garganta, un sonido pulsante de profunda y cordial alegría. Una de sus enormes manos se cerró sobre la mía y lo ayudé a ponerse en pie. Miré a Lerkin mientras lo hacía. No podía ver nada de su rostro, pero asintió con la cabeza hacia mí, muy levemente. Había algo irónico en la forma en que lo hizo, y percibí una especie de diversión silenciosa. Hubo un estruendo sordo mientras la Harley se acercaba ronroneando lentamente sobre el suelo hacia nosotros. Carrin observaba la escena con los ojos como platos y detuvo la moto a mi lado. «¿Harry?», preguntó. «¿Qué acaba de pasar?». «Un cambio de liderazgo», dije, y pasé una pierna sobre la Harley para subirme detrás de ella. Incluso mientras lo hacía, las sombras empezaron a girar y deslizarse. Treparon por las piernas de Kringle, restaurando la máscara que lo ocultaba, y mientras lo hacían, también empezaron a trepar por la Harley y por las dos personas sentadas en ella. Fue una sensación extraña. Todo en mi percepción física se agudizó, y de repente pude sentir el mundo a mi alrededor con una claridad perfecta. Podía sentir a los otros miembros de la cacería, sabía exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo por puro instinto, un instinto que también los guiaba a ellos. La noche se iluminó convirtiéndose en un país de hadas plateado que seguía siendo noche pero era tan brillante como el sol del mediodía. Las máscaras de sombra se volvieron algo translúcido, de modo que si miraba con suficiente atención, podía ver lo que había detrás. No miré mucho. Tenía la sensación de que no quería saber qué había detrás de todas esas sombras. Carrin giró el acelerador de la Harley nerviosamente, haciendo rugir el motor, pero en lugar de un rugido, sonó como un chillido primario. El grito fue retomado instantáneamente por cada uno de los miembros de la cacería, justo cuando Kringle, con su máscara de sombra restaurada, volvía a montar en su corcel y lo hacía girar para mirarme. «Señor caballero», dijo Kringle, inclinando levemente la cabeza ante mí, «¿qué juego os divierte en esta hermosa y tormentosa velada?». Empecé a cargar balas del cinturón de munición en el Winchester hasta que el rifle estuvo lleno de nuevo. Luego metí una bala en la recámara, deslicé una de repuesto en el tubo, cerré el cierre con un chasquido y sentí que una sonrisa lobuna se extendía por mi boca. «¿Esta noche?», pregunté. Alcé la voz para dirigirme a todos ellos. «Esta noche cazaremos Outsiders». El chillido sediento de sangre que surgió de la cacería salvaje fue ensordecedor.